Feliz sábado para todos. Qué bueno es poder tener una vez más la oportunidad de estar juntos por esta vía para adorar al Señor y para compartir también su palabra. Espero que Dios les dio una buena semana, que tuvieron la oportunidad de ver cumplidas el cuidado del Señor en su vida y que también tuvieron la oportunidad para buscarle cada día. Quiero invitarlos a una oración breve para suplicar que el Señor acepte nuestra adoración esta mañana y que también nos conceda la gracia de la presencia de su Santo Espíritu con cada uno de nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por la vida y gracias por todas las bendiciones que nos has dado con ella. Especialmente hoy queremos agradecer porque estableciste este día para que pudiéramos olvidar todo lo demás y poder tomar todo el tiempo para estar contigo de manera especial. Agradecemos por la obra de Jesucristo a favor nuestro. Agradecemos, Dios, por cada otra bendición que ha sido necesaria para llevar adelante el plan de la salvación. Por favor, que tu Santo Espíritu quede con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos venido conversando algunos temas que están asociados con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Hemos reflexionado antes sobre el Evangelio eterno. Hemos reflexionado antes también sobre el juicio. Hemos reflexionado también sobre la preparación para el tiempo del fin de nuestras familias. Y en esta oportunidad vamos a reflexionar un poquito acerca del tema de la adoración. En Apocalipsis 14, el ángel nos llama a adorar el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y es interesante porque en el marco del gran conflicto tenemos dos ciudades enfrentadas. De hecho, la batalla de Armagedón es un enfrentamiento final entre estas ciudades, que son ciudades simbólicas. ¿Cuáles son? Por un lado tenemos la ciudad de Sión o la Jerusalén espiritual. Y por el otro lado tenemos la ciudad de Babilonia simbólica o también Babilonia espiritual. Y tenemos que tener claro de que desde el punto de vista del gran conflicto, nadie está afuera de estas ciudades. O estamos en una ciudad o estamos en la otra. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. El que no está conmigo, es decir, el que no está en la ciudad simbólica de Sión, está contra mí, dijo. Es decir, que está en la ciudad simbólica de Babilonia. Espero que todos los que me estarán compartiendo, que estarán recibiendo esta reflexión, hayan decidido estar con Cristo en la acción espiritual. Ahora, el conflicto entre estas dos ciudades estalla alrededor de quién tiene la autoridad para establecer la adoración. Y es un conflicto de tipo religioso, por supuesto, siendo que las ciudades son espirituales, el conflicto es de tipo religioso. Y entonces, claro, dije que el detonador del enfrentamiento final es quién tiene la autoridad para establecer la adoración.
Y es interesante, no lo vamos a mirar los detalles ahora, pero sí voy a mencionarlo, el hecho de que cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis y en el capítulo 13, si usted tiene el cuidado de leerlo, usted va a encontrar que hay dos palabras que se repiten, se repiten, se repiten y se repiten. Y las dos palabras que se repiten son autoridad y son también adorar, adoración, le adoraron, etcétera, ¿no? Entonces, ahora el capítulo 13 lo que presenta es el esfuerzo de la Babilonia para obligar cierto tipo de adoración. Eso es lo que presenta el capítulo 13, ¿no? Los instrumentos por medio de los cuales Babilonia va a querer imponer cierto tipo de adoración. En el capítulo 14, ahí lo que tenemos es la adoración según Dios la establece. Entonces, claro, además en el capítulo 14, en el mensaje de los tres ángeles, además de un llamado a la adoración verdadera, a la adoración correcta, a la adoración agradable a Dios, también hay una advertencia a no caer en la adoración falsa. Entonces, es importante, pues, que tengamos esta comprensión y no olvide, el que no esté en Sión está en Babilonia. Ahora, ¿cómo se originó este conflicto? El origen de este conflicto es en el cielo, ¿no? Cuando a Dios se le quiere arrebatar ese derecho exclusivo que solo le pertenece a Él, el de ser adorado. Y es interesante porque el enemigo, Satanás, no ha abandonado la lucha por obtener la adoración de los seres creados. Y nosotros podemos mirarlo de manera tan transparente y tan clara en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo. Los invito para que veamos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4. En el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús va para meditar en el desierto, el Espíritu Santo lo había conducido ahí, estaba a punto de iniciar su ministerio público, y entonces, claro, Jesús toma tiempo para estar a solas con el Padre Celestial, para recibir la instrucción, en fin, para prepararse para el ministerio, y en esa oportunidad el enemigo, precisamente, disfrazado de ángel, se aparece y le hace una oferta. Vea usted, Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, le dijo, mira, esta es la globalización. Tengo un plan para entregarte todo. ¿Ah? Y entonces luego le dice en el verso 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, claro, Satanás no ha abandonado ese propósito, ese objetivo, el objetivo de arrebatarle la adoración, que es un derecho exclusivo de Dios, del que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, y ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo? En el siguiente verso, en el verso 10, tenemos la respuesta. Fantástica. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claro, está firme y claramente establecido que la adoración es exclusivamente para Dios. Ahora es interesante porque a veces hay ciertas experiencias que pueden inducir a adorar a otras personas o cosas. Y aún para los escogidos esto puede ser una tentación. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 19. Apocalipsis, el capítulo 19. Aquí tenemos una experiencia de Juan,
el apóstol, profeta, y en el capítulo 19, en los versos 9 y 10, Juan está interactuando con el ángel que ha sido enviado para darle ciertos mensajes. Y en el verso 10, o sea, Juan está tan extasiado que en el verso 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es bien claro, ¿no? Ni los ángeles, cuando son de Dios, aceptan la adoración. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso le pertenece única y exclusivamente a Dios. Entonces, está clarito que la adoración pertenece únicamente al Creador. Y el ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Es decir, también como tú eres una criatura, yo soy una criatura y la adoración le corresponde únicamente al que no es criatura, al Creador. Ahora, Dios estableció una manera de adorar desde muy temprano en la historia. De hecho, lo estableció inmediatamente después de haber creado la raza humana. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, encontramos nosotros cuando Dios establece la modalidad y el tiempo apartado especialmente para la adoración. Dice Génesis capítulo 2, de versos del 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. A veces oímos decir, todos los días son de Dios, todos los días. Es cierto, todos los días son de Dios. Y por eso es que él tomó decir, todos los días son míos, pero aparto uno para la adoración, el séptimo. No, usted puede darle vuelta a toda la Biblia y usted no va a encontrar otro día que Dios haya dicho, miren, voy a apartar este para la adoración. No, desde el principio a fin, ¿verdad? Dios estableció que el tiempo correcto para la adoración era el séptimo día. Ahora, esto de como Dios es el dueño de la adoración, entonces también él especifica el cómo y el cuándo. En relación con el cómo, nosotros podemos ver también aquí en Génesis una experiencia que es bien iluminadora, es decir, nos explica que Dios no se complace con cualquier tipo de adoración. Dios ha establecido una manera de adorar y esa es la que debemos nosotros seguir. Le invito para mirar el capítulo 4, los versos 4 y 5 de Génesis. Y dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, pensemos un momento. ¿Y por qué? ¿Por qué había que traer ovejas? Es interesante porque recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos cayeron, Dios sacrificó unos animalitos, unas ovejas, para obtener la piel con la cual iba a vestirles a ellos
para cubrir su vergüenza. Estos animalitos sacrificados representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. O sea, la adoración tiene que estar centrada en Jesucristo, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha establecido. Entonces, esta es la razón por la cual Abel trae su ofrenda y dice que la trae es de lo más de sus ovejas, tal como Dios había dicho. Recuerde, el cordero era un símbolo de Jesucristo. La adoración debe estar centrada en Jesucristo. Sin embargo, en el verso 5 nosotros miramos y dice que esta fue agradable a Dios. Claro, fue agradable porque estaba haciendo la adoración, estaba siguiendo los lineamientos establecidos por Dios. Ahora veamos el verso 5. En el verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, ¿por qué no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín? Caín no había llevado un cordero. Caín había llevado frutas. Y la Biblia dice bien claro, la palabra de Dios dice bien claro, el Espíritu Santo ha revelado que dado que la paga del pecado es muerte, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y las frutas no tienen sangre, ni las verduras, ni las flores. Entonces, el sacrificio, es decir, ¿qué era todo el simbolismo encerrado aquí? Todo el simbolismo encerrado aquí es que nada aparte del sacrificio del cordero puede resolver el problema de volver a una comunión correcta, a una relación, a establecer la relación rota por el pecado con Dios. Nada. No existe otra manera. Ni las flores, ni las frutas, ni nada. Solamente la muerte del cordero. Sin Cristo no hay salvación. Y entonces, claro, la adoración de Abel fue aceptada precisamente porque siguió los lineamientos establecidos por Dios. La adoración de Caín fue rechazada porque no siguió los lineamientos establecidos por Dios, sino que obedeció a los criterios establecidos por Caín, un ser humano que no tiene autoridad para hacer eso. Y claro, es interesante porque si ofrecemos o no ofrecemos una adoración correcta, está relacionado con la calidad de fe que tenemos. Y en Hebreos, el capítulo 11 y el verso 4 dice precisamente, hablando, recuerde que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo que habla de los héroes de la fe. Y entonces destaca el caso de Abel, que ofreció, cuya ofrenda fue agradable delante de Dios, porque precisamente fue hecha por fe, de acuerdo a lo que Dios había dicho. La fe real es la fe que se atiene a lo que Dios ha dicho. Decir que uno tiene fe y rechazar lo que Dios ha dicho, eso es una fe falsa, que su verdadero nombre es presunción. Yo puedo estar presumiendo que soy hijo de Dios, que soy cristiano, pero tengo una fe fraudulenta. La fe real, la fe verdadera, es la fe que toma la autoridad de la palabra de Dios por encima de todo. Ahora bien, Dios el Creador estableció una señal para sus verdaderos adoradores, que estaba relacionada con precisamente el tiempo que él había seleccionado para adorar. Entonces, y los invito para que vayamos a mirar un poquito la revelación que encontramos en el libro de Ezequiel,
en el capítulo 20. Ezequiel, el capítulo 20. Y leemos en el verso 12. Dice así. Dice, y les di también mis días de reposo, día sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santificó. O sea, Dios estableció una señal para sus adoradores. Él dijo, claro, ¿no? Que sepan que yo soy su Dios. O sea, adorar de acuerdo a lo que Dios ha dicho significa que Él es nuestro Dios. ¿Qué adora usted? No sé qué adora. Espero que adore al Creador. Si es así, ese es su Dios. Si usted adora otra cosa, esa otra cosa es su Dios. Y claro, cuando nosotros estudiamos el Evangelio o los Evangelios, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo nunca discutió con sus enemigos acerca de cuál era el día que se debía de adorar de manera especial. El día apartado como día santo. Esa nunca fue la discusión. Eso era indiscutible, estaba claro en la mente de todos. Estaba claro. Era el séptimo día. Y claro, nosotros podemos mirar, por ejemplo, en San Lucas 4:16 o Lucas 4:31, Jesús está en Nazaret, Jesús está en Capernaum, y precisamente el día sábado él se encuentra, ¿dónde? Se encuentra en la sinagoga. A propósito, mencionando la sinagoga, el sistema de las sinagogas fue establecido para que el pueblo no olvidara esta verdad, y otras verdades, por supuesto, ¿no? Pero esta era una de las verdades importantes que el pueblo debería de recordar. ¿Por qué razón? Sucede de que cuando Judá fue llevado a la cautividad, los profetas le reprochan el hecho. Dios, por medio de los profetas, les reprocha el hecho de que una de las cosas malas que hicieron fue profanar su día santo. Vamos ahí mismo en Ezequiel, ahí donde estamos en el capítulo 20, y ahora vamos a mirar el verso 16. Vea usted. Dice el verso 16, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Ellos tuvieron que ir cautivos a Babilonia por esto y por otras cosas más, por supuesto. Pero note usted, dice, por medio del profeta, él les echa en cara el hecho de que profanaron los días de reposo establecidos por Dios. Es decir, no adoraron conforme a lo que Dios había dicho. A mí me llama la atención, ¿por qué? Porque también el Espíritu Santo, inspirando aquí al profeta Ezequiel, asocia la profanación del sábado con la idolatría. Fíjese lo que dice. Dice, mis días de reposo profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. Es decir, lo que la Biblia está diciendo acá, que en el fondo, el fundamento de profanar el día sábado es la idolatría. Eso es. Entonces, ahora, aquí nosotros debemos de reflexionar un poquito y recordar este asunto de qué es la idolatría. ¿Por qué?
el profeta acá nos está diciendo que el fundamento de la profanación del sábado, de no darle a Dios la adoración que él merece, que él ha establecido, entonces en el fondo de eso dice que lo que está es idolatría, es la idolatría. Ahora, pensamos un poco. ¿Y qué es un ídolo? Fíjense que un ídolo es cualquier persona, cosa o idea que ocupa el lugar de Dios en su vida. Eso es lo que a usted lo manda. El que tiene la autoridad suprema en su vida, eso es su ídolo. Y es interesante, ¿por qué razón? Veamos un poco el caso de Eva. Y es triste, ¿no? Porque en la historia humana la primera idólatra es Eva. Y el segundo idólatra es Adán. Y el registro que tenemos es que el tercer idólatra es Caín. Afortunadamente Adán y Eva entendemos que se arrepintieron. De Caín no tenemos esa revelación. Entonces, pero miremos un poquito el caso de Eva. Cómo Eva se vuelve idólatra. Dios había dicho, no coma del fruto del árbol del bien y del mal. Pero Eva se acerca, dialoga con la serpiente y la serpiente le dice algo. La serpiente le dice, si comes del fruto, ya no vas a necesitar a ese Dios externo. Tú te vas a convertir en Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Entonces Eva, al comer del fruto, entonces decide rechazar al Creador y asumir ella el lugar de Dios. Es decir, ella se convierte en su propio ídolo. De paso, esa es la idolatría más extendida en el planeta. Es la adoración del ego. Ahora, ese es el caso de Eva, ¿no? Eva se vuelve idólatra al establecerse ella misma como su ídolo, como su Dios. Y ahora toma el fruto y va ¿a qué? Y va a hacer proselitismo con Adán. Ahora es interesante porque el caso de Adán es diferente. Adán convirtió a Eva en su ídolo. Está escrito que Adán decidió comer del fruto por amor a Eva. Él sabía que eso no estaba bien, pero el amor por Eva superaba el amor por Dios. Y de esa manera, Adán convierte a Eva en su ídolo. Triste. Y nosotros podemos estar cometiendo el mismo error. Convertir a otros seres humanos en nuestros ídolos. O convertirnos en nosotros mismos en nuestros propios ídolos. Y hay gente que ha idolatrado ciertas ideologías. Entonces, claro. Ahora, es interesante porque tendremos muy pronto una agudización del conflicto en la verdadera adoración y una adoración falsa. Pronto veremos nosotros que se promulgará una ley que, asumiendo autoridad del Estado, establecerá un día obligatorio de adoración que es un día falso. Argumentando que, uno, protección del medio ambiente. Dos, restaurar la vida familiar. Tres, el derecho de los trabajadores al descanso. Son cosas buenas, pero eso no es lo que Dios estableció.
Si esto estuviera relacionado con el sábado, nosotros correríamos. Pero esto no está relacionado con el sábado, sino que se establecerá leyes dominicales obligatorias con estos argumentos para establecer precisamente por orden del Estado la adoración en día domingo para todos los ciudadanos. Es decir, así como Dios pone su señal a sus adoradores, también Babilonia establecerá su marca para todos los que tienen esa adoración falsa. Entonces, la humanidad se va a encontrar, nosotros nos vamos a encontrar igual que Jesús. ¿Por qué? Porque Babilonia está diciendo, te daré un medio ambiente limpio y sano, te daré familia restaurada, te daré derecho laboral al descanso, si postrado me adorares. La misma cosa, ¿no? Entonces, y claro, ¿y cuál deberá ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta no puede ser una respuesta diferente a la de Jesucristo. Nuestra respuesta debe ser precisamente la misma. La autoridad de Dios está por encima de los hombres. Al Señor tu Dios adorarás en el día que Él dijo y de la manera que Él dijo. Y a Él solo servirás. Ahora, algunos pensarán, bueno, pero esto a saber cuándo va a pasar, o a lo mejor ni va a pasar. Esta mañana escuchaba un panel de preguntas y respuestas. Y decía el hermano Juan Zurroca, de España, ante una pregunta, ¿no?, relacionada con esto del tiempo del fin. Y en su respuesta él hacía esta reflexión. Y él decía, antes, para predicar las profecías acerca del tiempo del fin, necesitábamos, dice, tener la Biblia en nuestra mano. Ahora podemos predicar lo mismo teniendo un periódico en la mano, dice. ¿Por qué razón? Porque precisamente todas las noticias que aparecen, las pandemias, las guerras, las hambrunas, las pestes, todo, antes la Biblia anunciaba que era futuro, para nosotros es presente. Eso está ocurriendo ya. Y claro, probablemente en el pasado muchos creyeron que eso nunca iba a darse, pero ahora está pasando. Nosotros mismos no podemos negarlo. Pero quiero contarle también un par de cositas relacionadas con esto de la ley dominical, con estas cosas que son anunciadas en Apocalipsis en el capítulo 13. ¿Sabía usted que hay una aplicación que se llama We Don't Have Time? O sea, nosotros no tenemos tiempo. Según los que estudian estas cosas, dicen que hasta hace poco tiempo, esa aplicación había sido descargada por 20 millones de personas. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa aplicación? El propósito de esa aplicación es denunciar a los que no aceptan las regulaciones establecidas para el cuidado del medio ambiente. Voy a ponerle un ejemplo. Digamos que usted va acá a la tienda de la colonia, a la tienda del barrio, y entonces hay el cuidado del medio ambiente y todo esto que se establece. Entonces dice que debe usar solamente bolsas reciclables, que si utiliza bolsas de material no reciclable, entonces que debe ser denunciado. Y la aplicación es para eso. Es decir, tener un control absoluto de todo y un mecanismo de denuncia por parte de todo el mundo. Es interesante, porque esto deberá hacernos reflexionar a nosotros, ¿no? Y saber que seremos una minoría que no podrá aceptar todas esas regulaciones que están asociadas con un día falso de adoración.
Y precisamente esta es una de las razones por las que hemos sido invitados a buscar la manera de cómo salir de las ciudades e ir al campo. Entonces, claro, esto es una cosa, ¿no? El asunto de la capacidad para establecer regulaciones vinculantes globalmente y los sistemas de vigilancia total y denuncia. Esto es una cosa. La otra cosa es que hay todo un proceso en marcha para eliminar el dinero en efectivo. Todo. En donde, claro, todo puede ser controlado de manera electrónica, de modo que a los disidentes, a los que no se ajusten a las regulaciones, a estos que sean denunciados, simple y sencillamente queden absolutamente marginados de la economía al no poder comprar ni vender. Estas no son especulaciones, son hechos que están ocurriendo ya en el mundo. Entonces, si alguno pensaba de que esto a saber cuándo iba a pasar, que a veces nos dicen que somos alarmistas, que nos gusta andar asustando a la gente. Si la gente ya está asustada, hay gente sin esperanza, gente que se siente perdida, pero la solución es el Evangelio. Y nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos recibido su plan para la vida aquí y ahora y para la vida eterna, tenemos esperanza y no estamos siendo víctimas de la angustia. Entonces, claro, no se trata, pero se trata de que usted entienda lo que está ocurriendo y tome las medidas necesarias para resolver esta situación en su vida, en su vida. Entonces, claro, estas cosas están pasando, la ley dominical viene, está bien, sí, debemos estar alertas a eso. Y el Señor Jesucristo, claro, se vio enfrentado en su tiempo, y nosotros lo podemos mirar en el capítulo 12 de Mateo, en la discusión acerca del sábado en aquel tiempo no era acerca del día, porque eso era indiscutible, estaba clarísimo. La discusión era de cómo se debía de guardar el sábado. ¿Por qué? Porque los enemigos de Dios estaban guardando el sábado de manera equivocada. Y Jesús vino precisamente para aclarar la manera correcta en que el sábado debía ser observado. El sábado debía de ser guardado. Ahora bien, nosotros, la generación actual de cristianos, tenemos doble desafío. ¿Por qué razón? Tenemos doble desafío porque no solo tenemos el desafío de cómo se debe guardar el sábado, sino que tenemos el desafío acerca de cuál es el día de adoración correcto. Es interesante porque la inmensa mayoría en el mundo ha llegado a ¿qué? A aceptar el engaño de que el día de adoración del cristianismo es el primer día de la semana, que es el domingo. Desafortunadamente, la mayoría de la gente en la sociedad global, en el mundo, no ha tomado tiempo para entender esta situación, para estudiar esta situación y conocer cuál es la realidad. ¿Cuál fue la primera ley dominical establecida? ¿Y quién la estableció? La primera ley dominical establecida fue establecida a principios del siglo IV. Y quien lo estableció fue el emperador Constantino en Roma. Esa es la primera ley dominical de la que tenemos conocimiento. En la era cristiana, por supuesto. Entonces, ahora, es interesante, ¿por qué? Porque el día domingo es un día de adoración establecido por el Imperio Romano. ¿Y por qué se estableció ese día? Porque era el día sagrado de
el sol en la religión, una de las religiones más populares en Roma, que era el mitraísmo. De hecho, en el decreto establecido por el emperador Constantino, lo llama así, lo llama venerable día del sol. Es el primer día de la semana. Eso es el origen del día domingo como día de adoración. Posteriormente fue ratificado por la iglesia, que entró en componendas con el emperador romano, y por eso es que llegó a tomar también la viñeta de romana. Entonces, eso es el origen. Entonces, ahora a nosotros, como última generación de cristianos, nos toca enfrentarnos con esa discusión también. ¿Cuál es el verdadero día de adoración? La Biblia es bien clara. La Biblia dice que el único día apartado y santificado por Dios, y que en el que Dios ha descansado, es el séptimo día. El Señor Jesucristo mismo lo guardó en vida y lo guardó aún en su muerte. Jesús podía haber resucitado inmediatamente, pero no lo hizo. Muere el viernes, descansa el sábado en la tumba, y pasado el sábado vuelve de nuevo a la actividad. Entonces, claro, y en Mateo, claro, él explicó cómo se debía de guardar. Él no dijo que no se debía de guardar. Entonces nosotros tenemos doble desafío, y claro, por lo menos entiendo que la mayoría de los que estamos reunidos hoy para reflexionar acerca de la palabra de Dios y para adorar al Señor, precisamente esto lo tenemos claro. El sábado, el séptimo día, es el día del Señor, es el día establecido para la adoración. Mi preocupación mayor en este sentido con aquellos que ya están en el redil del Señor, que ya han tomado una decisión de juntarse en esa acción espiritual de la que hablábamos al inicio, mi mayor preocupación no es acerca de esto, sino es acerca de cómo estamos guardando el día del Señor. Y entonces, claro, porque nosotros podríamos aceptar y decir y argumentar acerca de que el sábado es el día del Señor. Eso no admite discusión, ya en nuestra mente. Pero puede ser que no tengamos claro el asunto de que no debemos profanarlo. Y estaremos cayendo en la trampa de pensar que estamos guardando el sábado cuando en realidad lo estamos profanando. Eso es como, a eso es que quisiera yo llamar la atención. Al hecho de qué tan fieles estamos siendo en la observancia del día santo del Señor. Isaías, el capítulo 58 y el verso 13, que es un verso, yo diría que es bastante conocido para nosotros. Isaías 58, 13, dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Ahora note lo siguiente. Y aquí nosotros, yo lo invito para que haga un examen, ¿no? Una evaluación de en qué consiste su observancia del sábado. Note que en la advertencia, en la amonestación que está haciendo el profeta, repite el posesivo
tu pie, tu voluntad, ¿m? Tus caminos, tus palabras. O sea, si nuestra observancia del sábado está centrada en nuestra voluntad, en nuestro gusto, si lo que hablamos son nuestras palabras, si lo que en lo que andamos es en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, entonces estamos profanando el sábado. Es necesario que nosotros tomemos la decisión de que lo que llene este día no esté enfocado en nosotros mismos, que esté enfocado en el que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, en su palabra, en sus propósitos. De lo contrario, aún sabiendo y aún pretendiendo aceptar que el sábado es el día del Señor, nosotros podemos estarlo profanando. Ahora, quiero llamar su atención también al hecho de que dice, en mi día santo, y lo llamares delicia. Y luego en el verso 14 dice, entonces te deleitarás. Y es interesante porque cuando usted estudia el Salmo 119, usted va a encontrar que la palabra delicia se encuentra asociada con la ley de Dios. En el mismo Salmo 1. Usted dice, y en el verso 2, dice, y en la ley del Señor se deleita. Medita de día y noche y hace su delicia, ¿verdad? Entonces, claro, ahora, a veces, personalmente me da tristeza cuando a veces nos reunimos en el templo y pareciera de que hay algunos que están ansiosos de que el culto termine y que ni siquiera esperan que se termine la oración final y salen corriendo. Y yo me pregunto, ¿y qué será lo que les tiene en carrera? Si el foco de este día es precisamente el Creador y el templo es la casa de Dios. Pero no entiendo, no lo entiendo, porque me pregunto, ¿y para qué corren? ¿Qué es lo que irán a hacer si están en la presencia de Dios? O, más triste aún, ¿será que están huyendo de la presencia de Dios? Entonces, claro, necesitamos rendirnos. Necesitamos renunciar a lo nuestro. Necesitamos destronar el ídolo de nosotros mismos y dar lugar al Espíritu Santo para que Él haga esa obra de transformar nuestra mente. Como diría un informático, ¿no? De formatear nuestra mente para poder encontrar esa delicia en la presencia de Dios. Y por supuesto hablé del templo, pero no solo en el templo, sino encontrar delicia en la presencia de Dios en cualquier lugar. Cuando estamos a solas con la palabra, cuando estamos a solas en oración, cuando estamos con la familia, cuando estamos con los hermanos, ¿no? Entonces, claro, cuando una cosa nos resulta deliciosa, no queremos dejarla. Es interesante también porque esto mismo que hacen algunos con el tiempo del culto, lo hacen con el día. Están mirar y mirar el reloj a ver a qué hora es la hora de la puesta del sol. Triste, ¿no? Es muy triste. Porque eso que indica, eso indica que no se deleita en la presencia de Dios. Que el día no le resulta delicioso. Cuando nos resulta delicioso algo, no queremos dejarlo, ¿no? Entonces, primero quería llamar la atención a ese hecho. En segundo lugar, dice acá que los que hacen esto, dice, y yo te haré, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra.
¿Y esto cuándo? Es interesante. Cuando vamos nosotros a la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, hablando de la segunda venida, y dice que nosotros y los resucitados, dice que seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Esas son las alturas. Esas son las alturas. Y luego el pasaje termina y dice, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Es interesante porque cuando usted recuerda en dónde en el Nuevo Testamento aparece de nuevo la palabra heredad. Y aparecen las bienaventuranzas. Capítulo 5 de Mateo, en el verso 5. Ahí dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Claro, el planeta restaurado, este planeta que los hombres ahora quieren arreglar, y yo no estoy diciendo que está mal quererlo arreglar, nosotros debemos ser responsables ambientalmente también, pero el arreglo, la restauración definitiva, esa la va a hacer el Señor. Y va a entregar el planeta restaurado a un remanente. Este remanente que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo para no perder la señal de ser adoradores legítimos de Dios. Este remanente, este grupo que se cobijó en la acción simbólica, que renunció a Babilonia y que estuvo dispuesto a qué? A dar adoración al único que la merece, de la manera en que Él estableció. Estos son los que recibirán la tierra por heredad. Y todo esto no es posible hacerlo a menos que seamos mansos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por supuesto, ningún orgulloso puede guardar el sábado correctamente, porque el sábado es para adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, al Creador. Ese es el Dios de los verdaderos adoradores del sábado. Pero el Dios de los otros son ellos mismos. Claro, alguien puede decir, no, pero yo no voy a adorar en domingo, voy a adorar en viernes. De hecho, así lo hacen. Pero en el fondo es la autoridad de quien están obedeciendo. Y la Biblia dice que nosotros somos esclavos de aquella autoridad a la cual obedecemos. Nuestra autoridad es Dios el Creador. Porque en 6 días, dice el mandamiento, hizo Dios todas las cosas. Pero el séptimo descansó. Entonces, claro, y ese es el llamado que nos hace también el primer ángel de Apocalipsis 14. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y también esa es la adoración celestial en Apocalipsis 4. Porque tú hiciste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cada vez que en la Biblia se busca hacer diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos, el Dios verdadero se identifica como el que creó todo. Los dioses falsos son ¿qué? Son invenciones, son criaturas. Entonces, esta mañana, el llamado es precisamente eso. Si usted todavía no tiene claro lo del día de adoración, lo invito para que estudie más detalladamente acerca de la vigencia de la santa ley de Dios y del cuarto mandamiento que nos manda guardar el sábado y que esta es la señal de los verdaderos adoradores. Esta es la señal de los que están juntándose en la acción celestial, en la acción espiritual. Eso es. Y para todos los que ya hemos aceptado esta verdad, a que revisemos nuestra observancia del sábado. Seamos cuidadosos y no sea que sin darnos cuenta nosotros estemos profanando el día del Señor. Claro, nuestro foco en la observancia del sábado, nuestro foco en el culto, nuestro centro de atracción en la vida en general, no puede ser otra más
que el Señor Jesucristo. Por eso necesitamos ser mansos, porque Él es manso y humilde de corazón. Él puede hacernos mansos y humildes. Nosotros por nuestra cuenta no podemos. Lo que sí podemos es rendirnos. Lo que sí podemos es decirle, Señor, aquí estoy. Haz conmigo según tu voluntad. Eso sí podemos. Y eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que le invito para que haga usted en su vida. Esa será la mejor decisión que puede tomar. Es rendirse a los pies de Jesucristo. Él tiene la gracia y el poder para convertirlo en uno de estos mansos que recibirán la tierra por heredad, que encuentran deleite estar en su presencia, que se deleitan en la ley del Señor, que el sábado les resulta una delicia, que adorar según lo que Dios les ha dicho se les vuelve natural. Es un milagro, pero Dios hace esos milagros. Que Dios les bendiga. Oramos para terminar. Bendito Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias, porque has delineado en sus detalles todo lo que es necesario para el plan de la redención. Y Señor, queremos hoy pedir perdón por cualquier situación en la que nosotros nos hemos levantado como nuestros propios ídolos, o si hemos tenido otros ídolos, o si hemos estado profanando tu día santo. Oramos para que nos perdones estos pecados y cualquier otro pecado que hayamos cometido. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser como Jesús y reconocemos que nosotros no podemos hacerlo solos. Por eso te suplicamos que el Espíritu Santo haga esa obra que para nosotros es imposible y nos convierta de tal manera que encontrarnos contigo, que adorar en tu día, que estudiar tu palabra, que la experiencia cristiana en general se vuelva para nosotros una delicia, un gozo, fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre te lo suplicamos, Señor. Amén y amén.